En este último video sobre Durkheim vamos a referirnos a cómo cierra su texto de la división del trabajo social. Entonces, habíamos quedado, ¿cierto?, en que mostraba que las sociedades modernas, contrario a lo que se creía y muchos anunciaban, no significaban una descomposición social, sino que se crea una nueva tipo de moralidad basada en el culto del individuo, que es el correlato de la creciente división del trabajo, que obedece a una creciente diferenciación complementaria que crea interdependencia, ¿cierto? Y cooperación y solidaridad, un tipo de solidaridad orgánica entre los individuos. Entonces, parece que todo muy bien. Entonces le dicen, bueno, pero ¿qué pasa, ¿cierto? Con lo que uno observa en la realidad cuando él está escribiendo, que como vimos en su biografía, ¿cierto? Una época de gran convulsión y crisis social, ¿ya? Entonces, lo que él va a decir es algo que, cierto, ya había adelantado en su estudio del suicidio, ¿cierto? Va a decir primero que para que todo esto ocurra, se tiene que dar de una manera adecuada y natural, ¿cierto? No intervenía. Entonces lo que va a decir es que lo que ha sucedido y que por eso se observa, por ejemplo, el aumento de los suicidios, ¿cierto?, en las sociedades modernas, es que los cambios a nivel económico no han sido acompañados con los cambios en el nivel de la moralidad. Entonces todavía no se logra desarrollar la moralidad necesaria para, de alguna manera, autorregularnos, ¿no es cierto?, y controlar nuestros deseos insaciables. Acuérdense que en la figura de Durkheim, el ser humano necesita de la regulación y por eso es tan importante la moralidad, porque necesita de disciplina y necesita de regulación que nos haga controlar nuestros deseos, porque si no, si nos entregamos, para Durkheim ya lo dije antes, los deseos del ser humano se van siempre renovando, son siempre, se crean nuevos, los satisface y encuentra nuevos, entonces se necesita de un elemento externo, ¿cierto?, que lo controle y lo regule, porque si no lo transforma al ser humano en un esclavo de sus deseos, ¿ya? Entonces, él no cree que en el fondo toda la época que él vive, todo el sufrimiento, qué sé yo, que se ve por la industrialización y todo eso, a diferencia más, no cree que sea por la división del trabajo, ni tampoco como verse, que veía de manera muy negativa esta creciente especialización, sino lo que hay es un problema de desajuste moral, ¿cierto? Falta que se desarrolle, se fortalezca este culto al individuo lo suficiente para que sea internalizado y en el fondo controle estos deseos insaciables de los seres humanos. Entonces, dice que mientras esta división del trabajo que va acorde con esta moral no se desarrolle de manera natural, no hay este sustrato común que es necesario para que los contratos funcionen, ¿cierto? Los contratos, la forma de relacionarse entre los seres humanos. Entonces, mientras eso no suceda, ¿qué es lo que sucede? Y eso es lo que va a decir que también es la fuente de todo el conflicto que se enfrenta. Que en el fondo los contratos, ¿cierto?, se imponen por la fuerza. O sea, básicamente que el capitalista se impone sobre los asalariados, digamos, ¿ya? Pero para él la solución no es la socialización de los medios de producción, como era para Marx, sino que es el desarrollo, dar tiempo para que se desarrolle esta moralidad, ¿ya? Entonces, lo que sucede, que todavía no se desarrolla este sustrato moral común. Entonces, en la medida que este sustrato moral común se desarrolle, lo que se va a lograr, el ideal de sociedad, ojo que Durkheim no lo dice en este nombre, pero es básicamente una sociedad meritocrática, y por eso les puse este dibujo, ¿cierto? Donde estamos todos en igualdad, en teoría, ¿cierto?, de condiciones, ¿cierto? Y la cancha se supone que es pareja, ¿cierto? Entonces a lo mismo acá está con el tema del género, que ser mujer u hombre, pero daría lo mismo si uno es de clase alta, si es de clase baja, si en realidad
lo que nos propone Durkheim es que la especialización dice, bueno, a lo mismo la cuna donde tú nazcas, si tú tienes talento y se han eliminado esta imposición violenta, ¿cierto?, de una clase sobre otra, va a funcionar, ¿ya? Y va a ser una sociedad donde todos vamos a poder realizarnos, ¿ya? De hecho, entonces la visión de Durkheim es que esto es esta etapa anómica, ¿cierto?, y en que hay un desajuste o en que se imponen, ¿cierto?, los contratos por la fuerza y no por esta cohesión moral, es transitoria y va a pasar, ¿ya? Y entonces él cree que a futuro esto va a pasar y el ideal de sociedad que él ve es una sociedad meritocrática. Insisto, él jamás usa esta palabra, así que por favor no digan que Durkheim la dijo. Pero ese es básicamente el tipo de sociedad de la que él está hablando y ese es su optimismo. Pero para que lleguemos a esa sociedad, voy a leer, lo cito textual, la división del trabajo solo produce solidaridad si es espontánea y en la medida que sea espontánea. ¿Ya? Entonces, si hay una intervención externa, como lo que veíamos de un poder de una clase sobre otra, va a haber conflicto, ¿ya? Lo mismo, si es que hay instituciones, ¿cierto?, que hacen que unos queden relegados respecto a otros. Por ejemplo, él va a ser muy crítico de toda la institución de la herencia, ¿cierto? Es decir, la herencia lo que hace es asegurarse que quienes están mejor, no solo estén mejor ellos, sino que además estén mejor sus descendientes, ¿ya? Entonces, es un mecanismo de transmisión brutal, ¿cierto?, de la desigualdad. Y él fue absolutamente crítico de la institución de la herencia, ¿ya? Entonces, porque todas esas instituciones hacen que la herencia, qué sé yo, hacen que ciertas personas sean relegadas por medio de la fuerza. Bueno, uno podría pensar en términos modernos, por ejemplo, en el género, también como otra institución que hace, ¿cierto?, que las mujeres, los grupos LGBT sean relegados, ¿cierto?, no puedan correr en condiciones de igualdad con la masculinidad, pero uno también podría pensarlo en términos de etnia, de discapacidades también. Entonces, hay como varios elementos que uno podría ver en ese sentido. Ahora, críticas. ¿Qué críticas se le han hecho a Durkheim? Bueno, la principal crítica es que pese a todo su énfasis en la objetividad de la ciencia y qué sé yo, finalmente vemos que su propuesta sociológica, al igual que sucedía finalmente con Marx y con Weber, es profundamente normativa, ¿cierto? O sea, es evidente que su ideal de cómo tiene que ser la sociedad, sus ideas de cómo funcionamos los seres humanos, cómo es la sociedad, está plasmado y él propone una agenda, ¿cierto? Y propone esta sociedad meritocrática como un ideal, ¿ya? Habla de la sociología como la ciencia de la moral, o sea, es claro el papel que le da en que la sociología tiene que guiar a la sociedad. Otra crítica que se le ha hecho es que, cierto, su preocupación por diferenciar lo patológico de lo anormal, donde lo normal finalmente lo identifica con lo que es más común, ¿ya?, con lo hegemónico, y eso es profundamente problemático, ¿ya? Y en el fondo lo que está haciendo al hacer eso, es decir, lo normal, en lo más habitual, en lo hegemónico, está definiendo un tipo de sociología absolutamente conservadora, porque ¿qué es lo que va a hacer el proyecto de esa sociología? Siempre defender el status quo, como es la sociedad hoy día, sin ningún interés en la transformación, ni en el cambio, ni en nada. También ese sesgo conservador está dado por su énfasis en estudiar cómo se logra la cohesión social. Y bueno, ¿y por qué nos hace importante estudiar el conflicto social? ¿Ya? ¿Y por qué, siguiendo en la misma línea, uno tendría que suponer que lo mejor para que el bien superior es lograr la cohesión social y no la realización individual? ¿Ya? Entonces es problemático eso. ¿Ya? También es problemático que él asume que hay una moralidad a la sociedad. Y uno podría decir, bueno, ¿existe tal cosa como la sociedad? ¿No es más bien la suma y el conflicto entre una serie de grupos que pugnan por el poder y por imponer su visión sobre el otro? Entonces, sí,
si uno entiende la sociedad como grupos con distintos que están en lucha de poder, se deshace esta idea de que hay una moralidad común, etc. Y de hecho, su concepto mismo de sociedad es muy vago, se cruza mucho con el de moralidad y finalmente no sabemos quién genera a quién, ni dónde está, ni cómo se puede entender, digamos, ¿ya? Eso también es muy problemático. Entonces, pese a que él no era para nada alguien, una persona conservadora, ni mucho menos, el legado, la forma de entender lo social y cómo estudiarlo, sin duda que dio origen y hasta el día de hoy, ¿cierto?, a una vertiente bastante conservadora de la sociología. Ahora, sin lugar a dudas que su llamado a explicar por lo social por lo social hoy día es especialmente vigente, sobre todo porque la sociología, a mi entender, crecientemente se ve amenazada a transformarse en una suerte de psicología, ¿cierto? Entonces ahora lo único que estudiamos son las subjetividades y creamos que con eso ya, con estudiar y dar cuenta de las subjetividades individuales, ya nos quedamos tranquilos. Y Durkheim es un buen llamado de atención para decir no. Hay que ir a lo social y también hay que ir a las estructuras profundas y sobre todo a explicar lo social por lo social, no transformarnos en psicólogos, ni en genetistas, ni en biólogos, ni en ninguna otra cosa, sino seguir siendo sociólogas y sociólogos. Y con esto terminamos las sesiones sobre Durkheim.